Feliz sábado, bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia Villa Martelli. Hoy constamos de dos partes, la primera parte de adoración y la segunda parte del tema de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y pueden mandarnos un mail que está abajo en la descripción. Espero que les guste. Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te conoce muy bien, alguien puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo. Solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada existe, nada llena tu ser, solo Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar. Hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy poder sentir. Es Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada no existe, nada llena tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Vivo en Jesús, te doy mi corazón. Este poema se titula Jesús. Es la riqueza y entre pajas nace. Es la justicia y entre reos muere. Es fuerza suma y ruega a quien le hiere. Es vida eterna y sucumbir le place. No hay pecho atribulado que él no abrace, ni hay alma rezagada quien no espere. No hay virtud que su ser no reverbere, ni hay contrición que su bondad rechace. Perlas le brinda el mar, la tierra flores, la aurora bellas nubes purpurinas, los astros inmortales resplandores. Y el hombre, hiel y cruz, clavos y espinas. Pero tú me encontraste a mí, frente a mi puerta. Llamaste con paciencia inagotable, hasta que al fin, Señor, la dejé abierta, y entraste tú con tu sonrisa amable. Fue por buscarme a mí que te hermanaste con la miseria y el dolor humano, y por ir tras de mí te fatigaste y sangraste
dejaste, Señor, de pies y manos. Por eso es que te busco tanto, y tanto mis plegarias a ti vuelan, porque sin ti el sendero es triste y solo, y es imposible sin ti la vida eterna. Condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir, clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló, inmenso sacrificio. Vida al pecador se entregó, en mi lugar me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Se entregó. Resucitó y hoy
Qué lindo es poder estar en la iglesia de Villa Martelli, junto a mis hermanos aquí presentes, también nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Es para mí una alegría enorme poder tener aquí mi primer sermón, mi primer predicación. Hace un par de días atrás, unas semanas atrás, conocí el templo, nos reunimos con los ancianos, estuvimos dialogando sobre la iglesia, cómo podemos colaborar de la mejor manera para la iglesia de Martelli, pero qué lindo es poder disfrutar con todos nuestros hermanos de esta fiesta sabática y de una semana especial que comienza también. Estamos comenzando Semana Santa y es por eso que hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado a los últimos momentos de la vida de Jesús. Antes de comenzar, quiero dar también un saludo muy especial, un abrazo muy grande a Javier y a Sandra, que nos están siguiendo también a través de las redes, están pasando por una situación de salud. Estamos orando por ellos, que Dios los bendiga mucho, y abrazo grande también para ustedes. Quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio escrito por Lucas, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. El domingo anterior a la crucifixión de Jesús, aconteció algo muy interesante, algo muy importante. Nos dice el capítulo 19 de Lucas, el verso 28, que Jesús iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos. Ustedes saben que el monte de los Olivos era un monte muy familiar para Jesús, porque era el lugar de preferencia en el cual él oraba. Era su lugar de oración predilecto, podríamos decir. Y ahí estaba en el monte de los Olivos, y dice que desde allí envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y un pollino de asna. Algunas versiones dicen un asnillo, ¿sí? Entonces dice en el verso 32 que fueron, el 31 dice: si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: el Señor lo necesita. Bueno, dice que fueron, encontraron a este asnillo, como Jesús les dijo. Alguien les preguntó qué están haciendo, porque, digamos, eran animales caros, ¿sí? Animales caros. Y entonces le dijeron como Jesús, les pidió que se expresaran, y les dijo: el Señor los necesita. Y esa palabra bastó para que le dejaran llevar el asnillo como Jesús se lo había dicho, ¿verdad? Esto es interesante, son detalles, pequeños detalles, pero detalles importantes. Cómo Dios provee para sus hijos, aún en esas cosas que uno dice: pero bueno, ve a buscar un asnillo, la persona no conocía quiénes eran los discípulos, simplemente escuchó que le dijeron: el Señor lo necesita, después lo va a devolver, y evidentemente el Espíritu Santo estuvo trabajando en el corazón del dueño del asnillo. El Espíritu Santo estuvo obrando, preparando el camino. Y esto es algo muy importante. Cuando Dios nos pide algo, cuando Dios te pide algo, Dios prepara el camino. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, Dios prepara el camino para que ese propósito que Dios tiene para tu vida se pueda cumplir. Solamente depende de vos
en ponerte en armonía con el plan de Dios para que Él pueda cumplir su voluntad. El Señor se encarga de todo, aún de los mínimos detalles. Y esto es algo muy lindo, porque Dios es el Dios de los detalles. Y Él piensa en cada uno de nosotros, en cómo proveernos y beneficiarnos aún en los detalles. Continúa el texto diciendo, en el verso 34, esto que les comenté, y si avanzamos un poquito más, el verso 35 dice, y los trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, sobre el asnillo, subieron a Jesús encima. Dice que lo subieron a Jesús. No sé cómo lo habrán sentado, si lo habrán sentado de costado, o se habrá sentado como cuando uno monta un caballo, no sabemos. Acá dice que lo ayudaron a subirse. Lo ayudaron a subirse. Y me imagino la alegría de los discípulos, porque era un acontecimiento especial, porque había mucha gente que estaba allí. ¿Por qué? Porque habían escuchado del milagro que Jesús había hecho con Lázaro. Y ustedes saben que el Monte de los Olivos estaba muy cerca de Betania, del lugar donde vivía Lázaro con sus hermanas, y donde Jesús había resucitado a Lázaro. Y estaba a punto de acontecer lo que era la fiesta de Pascuas también. Es decir, se sumó mucha multitud, y que Jesús hubiera pedido esto, llamó la atención de los discípulos, porque los discípulos querían que Jesús, de una vez por todas, se presentara públicamente como el rey y pudiera liberarlos del yugo romano y pudieran ser de una vez por todas una gran nación. Eso es lo que querían los discípulos. Todavía ellos no entendían por qué Jesús había venido a este mundo. No entendían que tenía que sufrir, que tenía que morir por nosotros. No entendían que tenían que cargar con nuestros pecados. Ellos pensaban que Jesús iba a tomar su poder, su reino, y que iba a gobernar a todo el mundo. Y por eso festejaban tanto. Y dice que lo sentaron a Jesús. Y el verso 37 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, no eran solamente los 12, era toda la multitud de los demás discípulos, dice que gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces. Comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Cuántas maravillas hizo Dios en tu vida? ¿En cuántas cosas Dios te ayudó? Quizás aquellas cosas que para los otros no era tan importante, pero que para vos sí era importante. Y que vos oraste, le pediste a Dios y viste la mano de Dios obrar. Si haces memoria de aquí, a lo largo de tu vida, analizando los momentos en los cuales Dios manifestó su bendición, su cuidado, su protección, su providencia en tu vida, ¿cuántas cosas anotarías? ¿Cuántas cosas anotarías? ¿Por cuántas cosas le darías gloria a Dios y alabarías el nombre de Dios? Acá dice que la multitud estaba gozosa. La multitud estaba feliz, alabando a Dios con todas las fuerzas y con todas las energías. Y qué lindo es alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, en gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. Generalmente los seres humanos tendemos más a pedir que a agradecer. Pero Dios desea también que nosotros cultivemos una actitud de gratitud. Seamos agradecidos, dice la palabra de Dios. Seamos agradecidos. La actitud de agradecimiento produce también contentamiento. Produce felicidad.
Tenemos que agradecer más a Dios, tenemos que alabar más a Dios, recordar más las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. El enemigo quiere concentrarnos en las cosas negativas, en lo lúgubre, en lo oscuro, en lo doloroso, en lo triste, la incertidumbre. Quiere generar ansiedad, preocupación. Pero si nosotros recordamos cómo Dios nos ha conducido hasta aquí, cómo Dios nos ha acompañado, cómo Dios nos ha bendecido, vamos a tener la certeza que Él lo seguirá haciendo. Y tenemos que alabarlo por eso. Dice el texto que a grandes voces, no alababan bajito, ¿no? Dice a grandes voces, con toda la fuerza, con toda la alegría, alababan a Dios. Porque Dios es digno de este tipo de alabanza. Y el verso 38 dice que diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria en las alturas. Bendito el Rey que viene. Lo veían a Jesús como el Mesías Rey. Pensaban que Jesús iba a establecer su reino de gloria. El reino de gloria tiene que ver con la instauración de su gobierno. Pero Jesús no iba a instaurar su reino de gloria, sino el reino de la gracia, de la salvación, para que luego, en su segunda venida, pueda establecer el reino de gloria. Pero ellos pensaban que Jesús iba a instaurar su reino de gloria aquí. Por eso gritaban con todas las fuerzas y decían, bendito el Rey que viene. Lo veían a Jesús como el Rey que estaba viniendo. Y es interesante que dentro de esa multitud que alababa, que se gozaba en la presencia de Jesús, que lo proclamaba Rey, nos dice en el libro El deseo de todas las gentes, Ellen White dice, pero alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de sus obras de amor por los pecadores. Qué hermoso, ¿no? Los trofeos de sus obras de amor por los pecadores. Los cautivos que él había rescatado del poder de Satanás alababan a Dios por su liberación. Cuando uno es oprimido por el enemigo, cuando uno sufre realmente y uno es liberado de ese sufrimiento por el poder de Dios, esa experiencia liberadora produce gratitud y alabanza a Dios. Y es por eso que cantaban con tanta fuerza, porque ellos habían experimentado el poder libertador de Dios. Y cuando uno experimenta el poder salvador de Dios, cuando uno lo vive, cuando uno lo experimenta, cuando uno lo hace carne en la vida de uno, ahí es donde se manifiesta esta alegría y esta gratitud. Y uno puede pensar, ¿por qué a veces falta tanta alegría en muchos cristianos? Andan con el rostro triste. ¿Será que se están olvidando de cómo Dios los ha liberado y cómo Él está continuamente en sus vidas? Dice que los ciegos a quienes había restaurado la vista abrían la marcha. Interesante, iban adelante. Los mudos cuya lengua Él había desatado voceaban las más sonoras alabanzas. Los cojos a quienes había sanado saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar las palmas para hacerlas ondear delante del Salvador. Tratemos de imaginar esto, tratemos de imaginar esta escena. Las viudas y los huérfanos ensalzaban el nombre de Jesús por sus misericordiosas obras para con ellos. Los leprosos, a quienes había limpiado, extendían a su paso sus inmaculados vestidos y les saludaban al Rey de Gloria. Aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte estaban en la multitud. Lázaro,
cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad, guiaba a la bestia en la cual cabalgaba el Salvador, era el animalito, el asnillo. ¿Quién lo llevaba? Lázaro. Lázaro lo guiaba, ¿no? Me imagino de la correa que tenía ahí, lo llevaba y guiaba. Esa persona que estuvo muerta y Jesús lo resucitó. La evidencia del poder de Dios, la evidencia de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Este tiene que ser nuestro principal motivo de gratitud. Si nosotros leemos lo que pasa en la siguiente escena, vamos a ver que no todos estaban contentos. No todos estaban contentos. Lamentablemente. Los principales dirigentes religiosos que tenían que dar un ejemplo de alegría, de gratitud a Jesús, eran los que en realidad estaban enojados con Jesús. Nos dice en el verso 39 que entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Reprende a tus discípulos. ¿Por qué le dijeron esto a Jesús? Porque Jesús estaba haciendo algo que prácticamente muy pocas veces lo había hecho. Prácticamente casi ninguna vez. Ustedes recuerdan que cuando multiplicó los panes y los peces y dio de comer a la multitud, la gente quiso venir a hacerlo rey y dice que Jesús se fue, se escabulló y se fue. Jesús no quería nada de esto. Pero aquí sí. Y ante esta manifestación, los fariseos se molestaron mucho y se molestaron con Jesús también, porque Jesús estaba recibiendo esa alabanza como rey de Israel, como el Mesías rey. Y Jesús estaba disfrutando de esa escena. Y ellos dijeron: no, ¿cómo puede ser? Está aceptando lo que le dicen. Reprende a tus discípulos. ¡Qué obstinación! Siempre hay alguien amargado que quiere arruinar todo, ¿no? Siempre hay alguien amargado que quiere esparcir esa amargura en los demás. Cuán diferente hubiese sido si los fariseos se hubiesen sumado a la alegría y al gozo. Estos principales líderes religiosos se hubiesen sumado a la alegría producto del Espíritu Santo obrando en el corazón de las personas. Pero estas personas que conocían mucho de los textos bíblicos, no solamente los textos bíblicos, sino de las tradiciones de sus antepasados, que a veces las ponían en primer lugar antes que la Biblia, acusaron a Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Qué les dice Jesús? Dice, él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Impresionante. Se estaba cumpliendo una profecía. Se estaba cumpliendo la profecía dicha por Zacarías, que el rey iba a venir sobre un pollino de asna. Y nos dice aquí el texto que Jesús les dijo: si ellos se callan, las piedras van a caer. Había llegado el momento de la alabanza, del reconocimiento. Y también era una oportunidad para los líderes religiosos de que se sumaran a esto. Pero lamentablemente no lo hicieron.
Elena de White dice, muchos fariseos eran testigos de la escena y ardiendo de envidia y malicia, procuraron cambiar la corriente del sentimiento popular. Dice que ardían de envidia. Líderes que supuestamente eran instrumentos de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Instrumentos de Dios? ¿Cristianos? Podríamos decir, no, hoy en día cristianos, no eran cristianos, pero hoy diríamos cristianos, ardiendo de envidia. ¿Puede ser que alguien que profese ser un hijo de Dios, y aún peor, ser un líder dentro de la obra de Dios, pueda cultivar una actitud de envidia? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué se perdió para que una persona que profesa ser un hijo de Dios tenga estos sentimientos tan nocivos, tan destructivos? Y esto es importante, hermanos. Sería bueno que nosotros analicemos nuestro corazón. ¿Qué sentimientos, qué pensamientos y sentimientos estamos cultivando? Si nosotros tenemos algún pensamiento, sentimiento equivocado, tenemos que pedirle a Jesús que quite eso de nuestro corazón. A veces hay resentimiento, a veces hay envidia, como dice aquí el texto, enojo, rencor, falta de perdón o de misericordia. Qué importante es que miremos más a nuestro corazón que a las formas. Pues los fariseos se concentraban mucho en las formas religiosas, pero descuidaron la atención y el análisis del corazón. Dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros dejamos de tener una comunión con el Espíritu Santo, dejamos de tener conciencia de lo que está mal. Y es por eso que Jesús les decía a los fariseos, ustedes son ciegos, guías de ciegos, y ambos van a caer en el pozo. Dice que como último recurso estos hombres, como la multitud, no podían acallar a la multitud. Se abrieron paso a través del gentío hasta donde estaba el Salvador y se dirigieron a él con palabras de reprobación y amenazas. ¡Qué ignorancia! Hablarle a Dios, al Mesías, Dios hecho hombre, reprendiendo a Dios. ¿Cómo uno puede atreverse a semejante cosa? Pero esto muestra la dureza del corazón humano. Cómo nuestro corazón puede endurecerse si acallamos la voz del Espíritu Santo. Declararon que tan ruidosa demostración era contraria a la ley y que no sería permitida por las autoridades romanas. Estaban más preocupados por lo que iban a pensar los romanos, que estaban cuidando su, como quien dice, ¿no?, su porción de influencia. Cambio de escena. Ahora vimos la escena ocurrida con los discípulos, vimos la escena, la segunda escena con los fariseos, que ocurrió, pero hay una tercera y última escena que acontece que desconcertó a todo el mundo. Desconcertó tanto a los fariseos como a los discípulos que estaban gozosos y alegres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice en el verso 41, Lucas capítulo 19, verso 41, dice que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Al verla, lloró sobre ella. ¿Qué pasó? Había tanto gozo, había tanta alegría, tanta felicidad, y de repente Jesús,
cuando empiezan a descender sobre la colina del monte, Jesús mira hacia Jerusalén. Jesús contempla el templo, que era un templo majestuoso. Dice que el mármol brillaba con sus columnas. Era una escena muy, muy linda. Y los judíos estaban orgullosos de su ciudad y de su templo. Pero Jesús dice que cuando ve esa escena, cambia su semblante. Las personas que están ahí lo ven a Jesús, se dan cuenta que algo raro está pasando, y de repente Jesús comienza a llorar. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Acaso Jesús era ciclotímico? No, no era un ciclotímico. No era una persona que está riendo al rato, está llorando y no sabes por qué. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Dice que todas las miradas, Elena de Guay en el Deseo de toda la gente, dice que todas las miradas se dirigen al Salvador esperando ver en su rostro la admiración que sentían ellos al contemplar la ciudad y el templo. Pero en vez de esto observan una nube de tristeza. ¿Ustedes se encontraron alguna vez con alguna persona triste que vos la mirás y le decís, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está tan triste? Donde su mirada, su expresión en la cara muestra una angustia, una tristeza. Bueno, eso le pasó a Jesús. Dice, se sorprenden, la multitud se sorprende y se chasquean también al ver sus ojos llenos de lágrimas. Los ojos de Jesús estaban llenos de lágrimas. Y su cuerpo estremeciéndose de la cabeza a los pies como un árbol ante la tempestad. Mientras sus temblorosos labios prorrumpen en gemidos de angustia, como nacidos de las profundidades de un corazón quebrantado. No sé si llegamos a comprender realmente lo que Jesús sintió. Lo que Jesús siente por sus hijos que lo rechazan. ¿Cómo se quebranta ese corazón de Jesús cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios? Y cuando rechazamos lo que Dios nos propone. Dice aquí que Jesús no lloró simplemente con una lagrimita que se le cayó, Jesús lloró. Dice que estaba realmente conmocionado. Su cuerpo temblaba. Su voz, cuando expresó lo que dijo, que ahora lo vamos a leer, temblaba su voz. No sé si alguna vez ustedes lloraron de esta manera, desconsoladamente podríamos decir, donde la voz por ahí se entrecorta de la angustia, de la tristeza, donde tu cuerpo tiembla. ¿Qué pasó? Jesús dijo lo siguiente. En el verso 42 dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dice que era la visión de Jerusalén la que traspasaba el corazón de Jesús. Jerusalén que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su amor, que rehusaba ser convencida por sus poderosos milagros y que estaba por quitarle la vida. Él vio lo que era ella bajo la culpabilidad de haber rechazado a su Redentor. Y lo que hubiera podido ser, si hubiera aceptado a aquel que era el único que podía curar su herida. Y yo quisiera que esto lo pudiéramos aplicar hoy en día. Jesús también hoy está hablando a tu corazón, está hablando a tu mente. Está tratando de convencerte cada día con su amor para que lo aceptes, para que encamines tu vida de acuerdo a sus propósitos y sus planes, para que le rindas plenamente tu corazón y no en parte, para que abandones el pecado y lo aceptes plenamente como tu Salvador y Señor. Y Jesús, cuando nosotros no escuchamos su voz, cuando endurecemos nuestro corazón, cuando acallamos la voz del Espíritu Santo, Jesús llora por vos de la misma manera. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo llora, se entristece y llora. Tenemos un Dios que se conmueve por nosotros. No es un Dios insensible, como lo presentaban los filósofos griegos, ¿no? Un Dios apático que no siente nada, distante. Ese pensamiento se metió en la cultura cristiana en los primeros siglos de la era cristiana. Y hoy en día hasta cuesta pensar en un Dios que llora. Pero la Biblia dice que tenemos un Dios que llora por sus hijos, que llora por vos porque te ama y quiere lo mejor para tu vida, porque quiere salvarte, quiere hacerte feliz. Y a veces nosotros somos duros de corazón. Y a veces desoímos la voz de Dios. Y a veces ponemos excusa a lo que Dios nos dice. Y Dios se desespera porque nos quiere salvar, pero no nos puede obligar a aceptarlo. Y entonces su corazón se quebranta y llora por nosotros. Creo que si nosotros fuésemos más conscientes de esta realidad, de cómo entristecemos a Dios y cómo lo hacemos llorar, creo que nuestra actitud muchas veces cambiaría. Nos dice que cuando Jesús dijo estas palabras, Elena de White dice que Jesús levantó su mano, que la levantaba para bendecir a la multitud. Y me imagino esta escena, Jesús levantando la mano, tratando de tocar a esa ciudad que estaba allí delante, queriendo bendecirla, pero que no quería recibir la bendición. Anhelando bendecirla, pero que rechazaba al benefactor de esa bendición. Y fue allí cuando Jesús levantó su mano, esa mano que bendecía, cuando llorando exclamó lo que nosotros leímos recién en el texto bíblico. Por lo menos si conocieses en este tu día lo que es para tu paz. Elena de White dice que ese
fue el último día de gracia para Jerusalén, para el pueblo de Dios. Si los líderes religiosos hubiesen aceptado a Jesús en ese día, todavía había tiempo para que la maldición, la destrucción de Jerusalén no cayera sobre ellos. Nos dice, si Jerusalén hubiese conocido lo que era su privilegio conocer y hecho caso de la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad, como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios. No habría habido soldados armados a sus puertas, ni banderas romanas flameando en sus muros. El glorioso destino que podría haber exaltado a Jerusalén si hubiese aceptado a su Redentor, se presentó ante el Hijo de Dios. Vio que hubiera podido ser sanada por él de su grave enfermedad, librada de la servidumbre. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Dios dice, yo tengo planes de bien para ti. Dios quiere el bien para ti. Él anhela el bien. El problema somos nosotros. Y Dios vislumbra a cada uno de nosotros y ve el futuro de cada uno de nosotros. Y dice, mira, yo quiero hacer con este hijo mío, con Rosendo, ya que lo tengo aquí a Rosendo, cerquita. Quiero cumplir este propósito, este plan que va a ser de bendición para él, para su vida. Con Diego, y así con cada uno de ustedes. Pero está en nosotros decidir si queremos o no eso. El último día de la misericordia. El pueblo de Israel rechazó al Mesías. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue sitiada por el ejército romano, comandado allí el ejército por el general Tito. Y el sitio de Jerusalén fue tan terrible, y el hambre que había en la ciudad era tan grande, que aún los padres, las madres, comían a sus propios hijos. Jesús cuando vio esta escena, cuando Jesús vio allí Jerusalén, vio eso, lo que iba a pasar, y por eso lloró tan amargamente. Pero hay otra escena que quizás aún es peor que esta. Porque la escena en el futuro, en nuestro futuro, será una situación que ya no habrá esperanza de salvación, de vida eterna. La decisión que tomes ahora con respecto a Jesús tendrá no solamente consecuencias en este mundo, sino también por la eternidad. Si aceptás a Jesús, para vida eterna. Si rechazás a Jesús, para perdición eterna. Y se acerca un ejército. Se acerca un ejército bueno que va a sitiar a los reinos de este mundo. A los reinos corrompidos de este mundo. Es el ejército del cielo. Jesús va a comandar ese ejército del cielo. Recordamos la profecía de Daniel, el capítulo 2. Esa piedra que cae sobre los reinos de este mundo y desmenuza los reinos de este mundo y se establece el reino de Dios. Viene un ejército al cual no se le puede hacer frente. Pero Jesús quiere que seas parte
de los salvos y no de aquellos que se perderán para siempre. Dice este texto de Elena de White: Jerusalén había sido la hija de su cuidado. Y como un padre tierno se lamenta sobre un hijo descarriado, así Jesús lloró sobre la ciudad amada. ¿Cómo puedo abandonarte? ¿Cómo puedo verte condenada a condenación? ¿Puedo permitirme colmar la copa de tu iniquidad? Dice, un alma es de tanto valor que en comparación con ella los mundos se reducen a la insignificancia, pero ahí estaba por perderse una nación entera. Sin embargo, el Espíritu Santo habla hoy de vuelta. ¿Cómo puedo abandonarte?, dice Jesús. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es la propuesta de Jesús para ser tu Salvador personal. Jesús pronto viene. Es mi deseo que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios llamándonos a entregarle nuestro corazón, que no pongamos excusas, que no justifiquemos lo que está mal, que le entreguemos a Él nuestros pecados, nuestros errores, nuestros malos sentimientos y todo aquello que pueda alejarnos de Dios, porque el Rey de Gloria viene a establecer su reino, y si nosotros no estamos en paz con Dios, nos perderemos para siempre. Y hoy Dios está clamando y gimiendo por tu salvación. Dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Son los gemidos de Dios que quieren salvarnos, pero depende de vos aceptar el ofrecimiento que Dios te está haciendo. En esta Semana Santa, vamos a estar hablando de ese don maravilloso de Jesús, el regalo de la salvación que Jesús te ofrece. Es mi deseo de todo corazón que aceptes a Jesús, le entregues completamente tu corazón y puedas estar entre los redimidos cuando Él venga. Podemos quizás cerrar con una oración, ¿sí? Oramos. Gracias, Padre, por este mensaje. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a no endurecer nuestro corazón, sino a dejar que tú hagas tu obra en nosotros. Que tú quebrantes en nosotros todo lo que esté mal, sea el pecado, sea malos pensamientos, malos sentimientos, malas actitudes que hay en nosotros. Purifica, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Transforma nuestro carácter para que seamos más semejantes a ti. Límpianos de toda mundanalidad. Ayúdanos, Señor, a que tú seas en nuestro corazón, nuestro Salvador, nuestro Rey de Gloria, que reine en nuestra vida y que tus propósitos se cumplan en nosotros y no pongamos ninguna excusa, para callarte o rechazarte. Bendice a mis hermanos que están hoy aquí en el templo, en la iglesia, también a mis hermanos y amigos que están conectados a través de las redes sociales. Pronto tú vienes y establecerás ese reino de gloria que los discípulos hace 2000 años anhelaban. Nosotros estamos próximos a disfrutar de ese reino de gloria, pero necesitamos abrirte nuestro corazón. Y hoy abrimos nuestro corazón para que tú reines en nuestra vida,
para que tú seas nuestro Señor y Salvador, hoy y por la eternidad. Te abrimos nuestro corazón, Señor. Sálvanos en tu gracia. Reina en nosotros, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que les haya gustado. Recuerden que subimos todos nuestros videos los sábados a las 11 de la mañana. Recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos el sábado que viene.